Hola, buenas, bienvenidos al canal de YouTube, al canal de JRoibas. Y hoy seguimos con el proyecto web. Seguimos pues porque ayer lo dejamos empezado, pero hay que seguir dándole para llegar a buen término. Entonces accedemos al blog de JRoibas, y a ver, tenemos que ver dónde lo dejamos. Ayer lo dejamos pues que teníamos creado dinámicamente el index y teníamos creado dinámicamente el archivo con la entrada. Es .php y además creamos la base de datos. Creamos la base de datos pues con los datos que necesitamos para nuestra primera entrada. Cogemos dinámicamente el título y cogemos dinámicamente el texto de la entrada. Vale, ¿qué es lo que tengo previsto para hoy? Pues a partir de esto que hicimos ayer, tengo previsto añadir más entradas de ejemplo. Vale, ahora estamos en entradas, hacemos un select asterisco y como solo hay una entrada, leemos solo en entradas una entrada y no nos da error. Pero si añadimos 4 entradas y hacemos un select asterisco, cuando recuperemos de la base de datos más de un registro, nos dará error. Entonces eso es lo primero que tengo previsto para hoy. Vamos a entradas. No hace falta que me curre mucho las entradas. Es más, yo creo que podría hacer un copy-paste, un copy-paste de la misma entrada, copiar, continuar, entradas, la misma entrada, pero con el índice de el código, con el código a uno más. Entonces, vale, volvemos aquí y si vamos a examinar, estamos examinando y tenemos la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 y el resto de datos es iguales. La misma fecha, la siguiente. Esto pues para que no haya líos, ¿qué haría yo? Pues cambiaría la fecha, que sea el día 15, pues el día 16, continuar. Esta que es el día 15, también pues ponemos el día 17, continuar. Esta que es el día 15, la ponemos el día 18, continuar. Vale, tenemos la misma entrada con distintos códigos de entrada y distinta fecha de publicación de la entrada. Vale, esto es una aproximación pues para ir viendo los distintos casos. Ahora, por ejemplo, si cargamos la web de entradas.php, igual nos da error. Volver a cargar. ¿Nos da error? No nos da error porque no nos da error. Esto está como lo dejamos ayer. En principio tendríamos que hacer un while y volver a lanzar la query para recuperar primero un registro, luego recuperar el siguiente y así hasta final hasta que no encuentre datos en la tabla de entradas. Entonces no da error, pero nos tenemos que poner en ese caso. El caso ahora sería, bueno, seguimos con el guión. Añadir más entradas de ejemplo, vale. Mostrar en la entrada principal, el enlace a la entrada completa, vale. Lo suyo sería ahora, tenemos más de una entrada, igual que cambiamos ayer en entrada para que leyera de la base de datos, cambiarlo en el index, que mostrase aquí las cuatro entradas que tenemos, y luego el enlace a la entrada desde
la portada, que sea directamente enviándole el código de la entrada para que lea solo la entrada que queremos que lea. Me parece que me he explicado bien. Entonces vamos poquito a poco. Lo primero que tenemos que hacer es ir al index. Tenemos que ir al index, SAM, ht2, blog de JRibas y vamos al index. Vale, editamos el index y ahora tenemos que buscar, vamos al index y abrimos la entrada de ayer que tenemos el select a la base de datos. Tenemos el select y tenemos la conexión. Entonces, arriba del todo, en el index, añadimos la conexión. Al final del todo, hacemos también la conexión. El cierre de conexión. Vale. Y con eso ya, este index.html.php accede a bases de datos. Vale, hasta aquí bien. Ahora tenemos que hacer, pues, seguir un poco a ver dónde empezamos a mostrar las entradas. Entonces, post, aquí es donde empieza a leer ¿ves? Aquí el otro día estuve modificando y aquí dije el comentario, primera entrada. Si quito esto, control C, control V, bienvenido al lío y todo esto no se verá. Vale, entonces es eso lo que tenemos que repetir por cada entrada que queramos mostrar. Vale. Ya sabemos dónde estamos, sabemos lo que queremos cambiar y ahora procedemos a cambiarlo. Estamos aquí, vamos a la entrada, buscamos $result. Aquí es donde creábamos la consulta. Vale. Pues esto lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer antes de la primera entrada. Select asterisco from entradas. Aquí leemos todas desde entradas. Ahora tenemos que coger un archivito de ejemplo, en vez de buscar por internet, como ya tenemos más de un proyecto, buscamos en los ejemplos que ya tenemos. En vez de cargar en $fila solo un registro, era hacer un bucle y que por cada registro en el bucle primero lea el primero, luego lea el siguiente, luego el siguiente y luego el siguiente. Entonces eso lo hemos hecho ya en otros ejemplos. Antes de buscar por internet, ¿ves? Este es el ejemplo que tengo yo mío propio. Lo copiamos y este bucle es lo que vamos a tener que repetir para cada entrada. Esto es lo que vamos a tener que repetir para cada entrada. Vale. Entonces, todo esto que hay aquí me sobra. Vale. Desde aquí hasta el fin de la primera entrada que dejé marcado el otro día, nos lo traemos dentro del bucle. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es decirle al ordenador que esto es HTML y esto ya es PHP. Vale. Abrimos el bucle, escribe todo esto en HTML y cierra el bucle. Vale, entonces ahora tenemos que ver el SQL.
le decimos en el SQL que me seleccione todos los registros de la tabla entradas. Vale, eso está bien, pero ahora en el bucle le decimos léeme un registro y vuélcamelo en fila. Hará todo esto con $fila y volverá al principio del while. Volverá a preguntar y mientras que en resultado no devuelva null, seguirá escribiendo las distintas entradas. Entonces aquí en la consulta tendríamos que filtrar por las 0. Esto no sé si es así o es las 04. Lo suyo sería decirle, pues muéstrame en la consulta las últimas cuatro entradas. Entonces, aquí tenemos en el panel de control de PHPMyAdmin para poner ejemplos. Entonces nosotros queremos hacer un select de entradas y mostrar las o limit 04, limit 0.4. No sé si es así. 04, vale. Y si en vez de poner 04 ponemos limit 0,2, ¿mostrará las dos últimas? Sí, entonces la consulta así está bien creada. Para nuestro caso, la consulta es esta. 0, entradas, esto está bien, guardamos. $result, vale. Entonces, aquí hemos dicho que las últimas 4 entradas. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer, pues es lo que hicimos el otro día. Con una salvedad, Tenemos que ir a entradas, el $fila. A ver, tenemos que buscar entradas, $fila. $fila de 1. Vale. Esto lo copiamos y aquí es donde mostrábamos el bienvenido no sé qué, no sé cuántas. ¿Dónde está el bienvenido no sé qué, no sé cuántas en el index? Pues aquí hay un title, aquí hay un title, el texto está aquí. Este es el texto. Bienvenida y al lío. Control V, $fila de 1. Y ahí me pondrá bienvenido y al lío. Vale, hasta aquí bien. ¿Qué pasa? Que además del título, aquí en el enlace queremos imprimir en pantalla en el enlace el código de la entrada. Entonces, el $fila 0 lo tenemos que mostrar con el ampersand codentrada igual. Vale. Y yo creo que así estaría bien. Así modificamos el título y al hacer clic tendríamos que ir. Me da error en la línea 178. Unexpected barra. Ah, vale. $fila, esto fuera. Había un paréntesis ahí mal cerrado. Vale. Bien. El bucle de while funciona. Vemos que ¿cuál es la diferencia? Pues igual que hemos hecho el título, si vamos a ver cuál es el campo fecha, 1, 2, 3 es el tercer campo, que es el 2. Igual que hemos hecho este eco, mostramos aquí el eco 2, el eco 2. Esto lo dejamos y aquí hacemos un eco 2.
Vale, guardamos. Y ahí eso ahora nos lo tendremos que currar, si todo va más o menos bien. La diferencia entre las entradas es la fecha. Volvemos a cargar. Aquí 15, aquí 16, aquí 17 y aquí 18. Lo suyo sería ahora que le diésemos formato, claro, la fecha, y igual que hemos cambiado también esto está bien, code entrada 1, va a entrada.php y le envía el code de entrada igual a 1 por el método get. Esto creo que está bien. El interrogante es para enviar una variable por el método get, y el ampersand sería para concatenar más de una variable. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues el darle formato con la fecha. Entonces vamos a buscar ahora por internet PHP funciones con fechas. Debemos darle el mismo formato, dejarle por 16 de enero 2018 con el mismo formato. Funciones fecha hora. Buscamos por internet, a ver, algún ejemplo. Aquí date, mes, día, year, line. Esto sería pues ir recuperando con el date los distintos valores. Entonces nosotros aquí vemos al ver esta fecha que está por un lado el 16, por otro lado está enero y por otro lado el año. Vale, pues vamos a intentar recuperar poco a poco a partir de esa fecha. A ver, si la fecha es esta, pues ponemos $día. Esto quizá lo podríamos hacer un poquito antes para no machacar eso de la fecha. Aquí ponemos interrogante PHP, cerramos PHP y jugamos con el día por un lado. Día igual a date de dólar fila 2, coma, y queremos recuperar el día. Vale, eso sería por un lado. Aquí podemos hacer un eco de día. Aquí sería un follón. Tendríamos que seguir mirando, a ver, eco día. Luego por otro lado estaría, igual que está el día, está el año, que sería por de la fecha, recupérame el año. Y luego tendríamos que ver cómo recuperamos el mes enero. Vamos a ver un ejemplo. Claro, porque aquí nos lo pone todo en PHP, pero no tenemos cómo imprime en pantalla, ni lo que hace. Aquí vemos un ejemplo. Split years, week and days. Split up years and days. Total días. Aquí nos ponen ejemplos. Control F, date. Aquí juega con horas. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos el día y el año. Pues vamos aquí a mostrar. Mostramos aquí toda la fecha seguida. Luego concatenamos con un espacio. Concatenamos luego con $día. Y concatenamos luego con otro espacio. Y luego con $año. Punto, comillas, punto y coma. Guardar y mostramos en pantalla. A ver si recuperamos bien el día y el año. Volver a cargar. Me dice que error. Esperaba 2 parámetros. Vale. Ya tenemos un error. Entonces volvemos a ver el date
date, la función date, control F, date, check date, añadir date, y date, formate una fecha hora local como un entero. Vamos, en vez de en PHP, vamos a ver, dar formato fecha hora local, string date, format, int, día del mes, 2 dígitos iniciales. Vale, esto está bien. Entonces, aquí un ejemplo, la D es para el día. La D es para el día. Entonces, he hecho date L. Claro, pero nosotros queremos L en mi catime. Aquí tenemos un error. Entre comillas. Mecatime. Porque podríamos haberlo hecho en vez de con date, con un campo date, con un timestamp. Date día. Pero claro, si no le digo a la función date, la fecha actual, me va a coger la del sistema. Y aquí el error que me devuelve es date esperaba 2 parámetros en línea 181. Esperaba 2 parámetros. Día, si recupero solo. A ver, entonces lo que queremos es a la función date, ¿cómo le paso los parámetros? Igual es que es al revés, igual le tengo que pasar primero la D y luego la fecha. Vamos a ver si es al revés. Guardamos y actualizamos. Unknown well format numeric value in content. Vale. Da error. Date time de MySQL. Claro, el problema es ese, que nosotros no queremos recuperar la fecha del sistema, queremos recuperar la fecha de la entrada. Entonces eso le tenemos que pasar otro parámetro. Nosotros tenemos la fecha tal que así. strtime date. ¿Ves? Aquí recupera el día de el mes de la semana. strtime. No sé qué hace esta función. strtime. Horas. Vale, aquí. Horas, strtime. H. Añade. Vamos a ver si con esta función funciona. Puede que sí. A ver, strtime tiene buena pinta esta función. Parece que la usa así y así sí que coge esto como si fuera la fecha del sistema. Probamos. Ahora me recupera 15-2018 en día y en año. Ahora sí, ahora está bien. ¿Qué pasa? Que es que ahora nosotros queremos recuperar, en vez del mes 1, queremos recuperar el mes enero. Queremos recuperar el mes de enero. Control F
enero. Vale, segundos de la fecha. Vale, tenemos que pasarle por parámetro. Formato, mes. Aquí queremos ir al primero. Una representación textual corta de un mes. Representación numérica. Es esta, una representación corta. De un mes. Textual completa. Me lo pondría en inglés, pero nosotros como somos Span-English hablantes, pues lo dejaremos en inglés. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pasar ahora para recuperar el mes? Recuperamos el mes, pues igual que antes le pasábamos una D a la función, le tenemos que pasar una F, y de esta fecha me recuperará en $mes el texto. Y aquí, igual que concatenado el año, copiamos y pegamos y copiamos el mes. Guardar. Aquí sobra un punto y coma. Guardamos y actualizamos. Vale, y ahora tenemos 15 Januari 2018. ¿Qué es lo que faltaría? Pues antes ponía 15 enero, 2018. Entonces, Januari, mes, coma y espacio. Y ya podemos quitar lo que había antes, porque nosotros lo dejamos igual, pero en vez de poner enero, pone Januari. Guardar. Vale. Y antes poníamos esto también lo tenemos que copiar en la fecha. Esto lo tenemos que copiar también en el enlace a la fecha para que vaya a la entrada. Y con esto yo lo vería bien. Volver a cargar. ¿Qué pasa? Que es que antes mostraba toda la fecha. Entonces hemos dicho que toda la fecha no. Queremos ver la fecha sí, pero formateada. Guardar, actualizar. Y ahora pone 15 de enero. 15 de enero con la entrada al 1. 15 de enero con la entrada al 2. 15 de enero con la entrada al 3. 15 de enero con la entrada al 4. Y igual que está con la fecha, está con la entrada. Vale. Aquí hasta ahora bien. Aquí hasta ahora bien. Vale. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar aquí? Pues aquí tendríamos que cambiar en entrada, porque ahora estamos ya en entrada. Igual que hemos cambiado aquí la fecha, hacerlo igual en entrada. En entrada, ¿dónde está la fecha? Publicado por el autor, ¿vale? Eso estaría bien. Y luego tendríamos que cambiar la fecha. Entonces, aquí codificamos en PHP. Seguimos tratando la tabla entrada, entonces sigue siendo el campo 2, eso estaría bien. Y ahora en el eco copiamos el eco. No, sí, el eco es este. Copiamos y donde antes publicado en control V, el texto de la entrada pues también lo tendríamos que cambiar. El enlace de la entrada también lo tendríamos que cambiar. Vale,
Hasta aquí yo creo que iríamos bien. Hasta aquí yo creo que iríamos bien. Hemos cambiado el título. Hemos cambiado la fecha. Vamos a verificarlo y poco a poco. Ahora hemos cambiado de lo mismo que hemos cambiado en el index. Si volvemos al index, aquí pone la fecha así, enlazo a la siguiente y la fecha la pone igual. Y aquí podemos comprobar, por ejemplo, que si vamos a la entrada 2, la entrada 2 es 15 de enero. Entonces aquí me recupera un select asterisco y mostramos la primera. Ese es el error. Entonces ahora tenemos que buscar el dólar fila, cuando hacíamos el select, la consulta, vale, aquí, pues antes de hacer el select tenemos que hacer un $get code entrada, $get, guardamos en $entrada igual a $get, $get y el nombre de la variable que hemos pasado por parámetro, que es code entrada. Y aquí entonces en el select habrá un where donde le decimos, vale, recupérame de la base de datos entradas, pero que cumplan la condición del where. ¿Cuál es la condición del where? Que el campo code entrada sea igual al que le pasamos por parámetro get, que es el que hemos recuperado antes de hacer la consulta. Aquí hacemos un eco $SQL entradas para comprobar que está bien creada la consulta. Volvemos a cargar. La consulta está bien creada y vemos que ya se ha cambiado bien la fecha. Igual que se ha cambiado la fecha, el resto del registro es el mismo. Nosotros hemos lanzado una vez la consulta y recuperamos el título, recuperamos la fecha y recuperamos el texto. Quitamos el eco que hemos puesto. Guardamos. Volvemos a cargar. Esto enlaza con la misma. Entonces código 2. Si vamos a la entrada 3, o a la 4, entrada 4, fecha 18. Hasta aquí bien. Hasta aquí bien. ¿Qué más tenía previsto yo en el guión que hice el otro día? Entrada principal completa, seleccionamos entrada que pasamos por parámetro, las entradas para mostrar el autor y la imagen, dar formato a la ficha. Faltaría esto, leer de la tabla de autores en las entradas para mostrar el autor y la imagen. Vale, esto lo hacíamos en el index. En el index no hay que recuperar el autor, vale. Hay que modificar el autor aquí y aquí también, vale. Entonces tenemos tarea para seguir. A ver, aquí recuperamos esto. Entonces ahora tenemos que repetir esto. Aquí select tabla autores y aquí abajo select tabla entrada. Vale, $entrada lo cambiamos por $autor.
autor no, esto sigue siendo entrada, entonces esto no hay que repetirlo. Esto lo recuperamos una vez y ya lo tenemos para el resto. Select tabla autores, vale, hacemos el select, SQL autores, select asterisco from autores, where, code autor, code entrada. Aquí ahora tenemos que ver cómo creamos el otro día la tabla autores. Si vamos a autores, hay un campo code autor, entonces en entradas hay un campo code autor, sí, vale. Entonces, ¿cuál sería la consulta? Vamos a ver la consulta que tendríamos que crear. Seleccióname todo de autores, where code autor igual, seleccióname todo de autores, inner join entradas, where code entrada es igual a 1. Seleccióname, le podemos decir que me seleccione el nom autor, seleccióname nom autor de autor en la unión de autores entradas, donde entradas.codeEntrada es igual a 1. Continuar y me recupera JROI, ¿vale? Esto está bien. Esta consulta es la que tengo que lanzar. Entonces, pues tenemos la consulta, la formateamos en PHP, ¿vale? Esto estaría bien. ¿Qué pasa? Que en vez de ser codeEntrada igual a 1, tendría que ser $entrada. Esto estaría bien así. Lo veo bien. Antes lo hemos lanzado en el panel de control y estaba bien. Entonces ahora cogemos este campito, le decimos a $result2 para que no se solapen los nombres, que lance la consulta $SQL autores, lo guardamos en $fila2 y lanzamos $result2. Vale, entonces ahora en $fila2 tendremos el autor de esta entrada. Si buscamos ahora donde poníamos antes el título, $fila, vale, aquí antes mostrábamos el título, pues un poquito después publicado por, copiamos esto, y aquí pegamos, control V, en este caso sería $fila2 y el registro sería el registro 0, porque solo hay un campo que recuperamos de la tabla. Esto yo creo que estaría bien, lo probamos, volver a cargar, vale, aquí hay una admiración delante, un símbolo de mayor que, guardar, actualizar, vale, de momento esto ya también lo carga dinámicamente. Ahora está el tema de programación. Esto nos podríamos adelantar también. Sí, nos podríamos adelantar también. Sí, nos adelantamos y cambiamos, en vez de programación, que ponga categoría, que lo seleccione de la categoría. Entonces, en entradas tendremos que comprobar que esté el ID categoría, y en categorías está el code categoría
que sería igual que el ID categoría y el nom categoría. Vamos al SQL y lanzamos la consulta. Select asterisco from categorías, inner join entradas, on inner join entradas. Ahora le tendría que decir on ID categoría, on ID categoría igual a code categoría, donde entrada punto code entrada es igual a 1. Vale, aquí le estoy diciendo que en la unión entre categorías y entradas, cuando el código de la tabla entrada y el código de la tabla categoría coincida, le decimos que nos muestre el nombre de la categoría. Vale, esta consulta la veo bien. Error. ¿Qué error nos da? Non categoría. ¿No? Vale. La columna entrada code entrada en where cláusula es desconocida. En el where code entrada, pues si no es code entrada es id entrada. ¿Esto no deja modificarlo? Sí, me deja modificarlo. Code entrada. Es que no es entrada, es entradas. Vale, continuar. Y con esto me selecciona la categoría programación. ¿Por qué? Pues porque solo hay una categoría y coincide el ID categoría y el code categoría. Entonces esto estaría bien. Copiamos la consulta, la llevamos primero al index, buscamos donde ponía programación. Vale, y aquí tenemos que antes estamos en categorías. Nosotros estamos en la primera entrada. Estamos en la primera entrada aquí, que es donde habíamos puesto antes el while. Entonces aquí es donde tenemos que añadir otro codiguito en PHP para que en vez de mostrar el texto fijo, que mostrase el texto que nosotros le hemos indicado que tiene que recuperar de la base de datos. Comillas, punto y coma. Y si vamos ahora a ver cómo recuperamos un registro, aquí tendríamos que hacer otro select, pero este select solo vamos a recuperar un resultado. Aquí hacemos el select, que estaría más o menos, en vez de hasta aquí esto con entrada, aquí tendríamos que concatenar el código de la entrada, que sería el $fila 0, ¿vale? Para que recupere la entrada que está leyendo en el while. Esto sobraría porque está arriba. El $result pues tendría que ser el $result 4. La consulta que lanzamos tendría que ser la que hemos creado nueva. Y en vez de un while hemos dicho que esto va a recuperar solo un registro, porque solo hay una entrada, solo puede pertenecer a una categoría, porque lo hemos programado así. Recuperamos en $fila 4 el resultado de este array. ¿Qué es lo que vamos a recuperar aquí? Pues lo que recuperamos ahí
lo mostramos directamente en donde antes mostrábamos el texto fijo, programación. Y este va a ser el campo 0, pero de dólar fila 4. Vale, guardamos, volvemos a cargar, y da error en la línea 177. Vale, aquí es que hay una S de más. Guardar, volvemos a cargar. En vez de programación. Vale, entonces estamos ahora igual que el otro día. Entonces, antes de mostrar el dólar fila 4, le decimos UTF-8 encode. Dólar fila. Mal, me he equivocado. Esto tendría que ser aquí. UTF-8 encode. UTF encode. Encode. Desde la fila 4 de 0. Vale, guardamos. Actualizamos. Vale, y ahora coge bien el acento. Igual que hemos hecho esto aquí, pues creo que tendríamos que hacer lo mismo en la entrada. Cambiarle la programación. Luego, pues claro, tendríamos que hacer lo de la programación y luego también aquí abajo nos hemos dejado antes el autor. Nos hemos dejado antes también el autor. Que lo coja dinámicamente tanto la imagen como el nombre del autor. Vamos poquito a poco, ya lo tenemos en un lado y ahora lo tenemos que poner en el otro lado. Entrada, vamos a la entrada, publicado por, y aquí tiene que estar la categoría que es programación. Pues aquí lo podríamos poner bien. PHP. Copiamos también el dólar fila. Copiamos esto también, que lo hemos hecho bien en un lado. En el otro lado tiene que ir igual de bien. Control V. Vale. Esto de dólar fila 0 está bien. ¿Qué hacemos en el select? Pues tendríamos que comprobar que en dólar fila de 0, donde estamos ahora, dólar fila de SQL entradas. Entonces aquí también tendría que estar bien la programación. Volvemos a cargar y parece que sí, que está bien. Vale, entonces nos faltaría ahora, por último, seleccionar entradas, leer la tabla de autores, entradas mostradas y la imagen. Nos faltaría esto último, la entrada para mostrar el autor y la imagen, lo de aquí abajo, esto. Y vamos con ello. Buscamos, primero seleccionamos lo que vamos a usar, que es esto que hemos puesto antes. Esto, claro, pero dices tú, esto ya lo tenemos recuperado, solo tenemos que cambiar nombres. Podemos cambiar el nombre del nomautor, si vamos a autores, el nomautor ya lo recuperamos y luego el otro campo sería img autor. Entonces después de recuperar nomautor decimos img autor y recuperamos luego también ese campo. Vamos abajo del todo, hemos dicho que este campito se llama dólar fila 2, antes estaba solo el 0 y ahora recuperamos el 0 y el 1 en la consulta. Aquí hacemos php x dólar fila 2, el 0. El 0 guarda el nombre. Vale, hasta aquí bien.
Y aquí está la imagen, que tenemos que cambiar la imagen por un php echo $fila 2, el campito 1, punto y coma, cerramos llaves, guardamos. Igual que hemos puesto aquí el nombre del archivo así, en los otros lados igual. Son miniaturas y otro tipo de imágenes que carga en caché. Entonces vamos aquí, volvemos a cargar y no tenemos que haber cambiado nada. No hemos cambiado nada. Aquí esto sabemos nosotros que se carga dinámicamente, pero no cambia nada porque ya se veía antes JRoibas. Estamos pues poquito a poco modificando cosas que ya estaban hechas, pero antes de una forma que nosotros las veíamos fijas, y ahora nosotros podemos interactuar con la base de datos. Hasta aquí el vídeo de hoy, programando un blog en el canal de JRoibas. Un saludo, like, favoritos y hasta más ver.